Me llamo Pablo Chernov, soy uno de los productores de la obra del siglo que está en competencia oficial del Festival de Cosquín, una película coproducida entre Argentina, Cuba, Suiza y Alemania, la cual es una particularidad por la conjunción de 4 países. Brevemente, la película combina ciertos elementos de un guión de ficción con material de archivo documental y básicamente trata sobre la construcción en la década del 70 de una ciudad nuclear en Cuba, donde hay un reactor nuclear y una ciudad que se hizo para albergar a los trabajadores. Eso es un hecho real y la película es una ficción que transcurre en la actualidad, en el año 2012 puntualmente, en la ciudad, combinada con material de archivo de un canal de televisión creado en la década del 80 que se llama Telenuclear, que se fundó para documentar la construcción del reactor nuclear. Y la película trata sobre la relación entre 3 generaciones de hombres, un abuelo, un padre y un hijo que conviven en un departamento de la ciudad nuclear y bueno, un poco la convivencia entre ellos, su día a día, con la sombra del reactor nuclear y lo que dejó, digamos, su desmantelamiento, porque el proyecto nuclear se dejó de lado cuando cayó el muro de Berlín, dejando como resultado una ciudad fantasma casi vacía, y estos 3 hombres conviviendo ahí y tratando como de sobrellevar el día a día en una Cuba post-soviética. Insisto, mezclado con el material de archivo que lo que hace es traer el pasado al presente y generar un diálogo, digamos, formal entre ambos momentos de la historia. Bueno, el modelo de producción y el origen de la película surgió en la Escuela San Antonio de los Baños en Cuba, en la ISTB, donde Hernán Musalupi y otros los productores da clases hace un tiempo de guión, de desarrollo de proyecto para la especialidad de guión, y yo lo acompañé a dar clases con él en el 2013. Nosotros damos clases en Buenos Aires, ese año fui para allá, y conocimos al director y al guionista de esta película que nos contaron esta idea. Nosotros nos interesó porque nos pareció que en Cuba la mayoría de las películas que se hacen dejan de lado cierta herencia de la Unión Soviética que estando ahí es como muy tangible, pero nadie la representa cinematográficamente a nivel de la forma de ser y de los edificios y de la historia. Y nos enviaron el guión, que era una ficción únicamente, no existía el material de archivo que después apareció. Y lo primero que se hizo a nivel de la producción es, en algún punto, pensar la película como una película fuera del sistema de subsidios del Instituto de Cine Argentino, porque era una película que se filmaba en Cuba. Y nos apoyamos principalmente en fondos europeos de financiación y en algunos socios, donde la película es una película independiente y económica, pero donde todos los involucrados cobraron, digamos, nadie trabajó gratis, si bien era una película de bajo presupuesto. Entonces el modelo de producción, insisto, tuvo que ver con asociaciones con entidades de Europa y con una productora europea de Suiza puntualmente, y también con un agente de ventas alemán, otra empresa que está vendiendo la película a festivales, canales de televisión o las bocas de exhibición que sean. Y la película se filmó en Cuba en abril de 2014 y se posprodujo desde mayo del 2014 hasta diciembre del 2014. El montaje offline se hizo en Cuba y todo lo que fue el montaje de edición online y la postproducción de sonido se hizo en Buenos Aires entre diciembre y enero, que vino el director a Buenos Aires. Y la película la terminamos, si no recuerdo mal, el 10 de enero y tuvo el estreno mundial en Rotterdam una semana más tarde, que ganó Mejor Película, de hecho. Que llegamos muy justos, pero también porque teníamos un cronograma muy apretado, con una película que reviste su complejidad, no es tan sencilla, más que nada por la integración entre el material de archivo con la ficción y ciertas decisiones de montaje en ese nivel de cómo hacer dialogar estos 2 momentos históricos. Entonces un poco el modelo de producción de la película fue un poco heterodoxo en la medida en que hubo participación de muchos países, pero una película muy pequeña, y a diferencia de lo que suele suceder en las coproducciones, la película no sufrió con las obligaciones que a veces aparecen, como colocar un actor de otro país o filmar una parte en otro país o cosas por el estilo, sino que fue una película muy libre donde el director, creo yo, pudo hacer bastante lo que quiso, en buen sentido. Nosotros simplemente nos limitamos como más a conseguir el dinero y enviarlo y lógicamente tener, digamos, un diálogo sobre el montaje y sobre lo que se filmaba o se dejaba de filmar,
pero a grandes rasgos nadie de Buenos Aires fue a Cuba, por ejemplo, a supervisar el rodaje. Fue como, la película es cubana, técnicamente, o sea, dirigida por un cubano, con elenco cubano, filmada en Cuba. Es raro en ese sentido que tenga 4 países cuando tan claramente es de uno, en algún punto, de un solo país, quiero decir, ¿no? Así que el modelo de producción tuvo esas características, digamos. La película se estrenó en Rotterdam en enero, que ganó Mejor Película, y después fue a Miami, a Toulouse, que ganó el premio FIPRESI, que es el premio de la crítica. Ahora estuvo en el Bafisi, ahora está en Cosquín, y después va a seguir. El tema de los festivales igual es algo que maneja el agente de ventas alemán, se encargan ellos, digamos, de ir enviándola y negociando y reportándonos a nosotros con cierta periodicidad. Pero por ahora eso, el tema es que es una película que empezó su recorrido hace muy poco tiempo, entonces no sabemos bien qué festivales, ya sabemos que hay algunos confirmados, varios, pero nada, en general las películas duran 2 años más o menos su recorrido, su vida útil. Yo imagino que por el tipo de película que es, va a viajar bastante porque es particular, porque es cubana, digamos, tiene como ciertas características que la pueden hacer atractiva. Aparte de que para mí es buena, ¿no? Al margen de todo eso. Estoy contento porque a Roger yo lo conozco hace un tiempo, al programador, y de hecho una película que yo había producido hace unos años que se llama Papirosen, estuvo acá también en el 2013 y yo iba a venir, al final no pude y tenía ganas de acompañar la película en Córdoba. Córdoba es un lugar que me gusta, de hecho mi abuela es cordobesa, sin ir más lejos. Y estoy contento porque estoy en un festival donde, si bien es un festival chico, tiene cierto nivel de ambición con la programación, es una programación abierta donde hay películas de diferentes lugares y retrospectivas. Y nada, y espero que la gente que esté acá en Cosquín la vaya a ver y le guste. Digo, o sea, no, sí, me pone contento que una película en la que trabajé se vea, porque esa es finalmente la vida pública de la película, es para lo cual uno la hace en algún punto, ¿no?